Buenos días a todos. Vamos a reflexionar en este momento sobre la cuestión de los nombres divinos según Santo Tomás. Sobre todo, vamos a observar atentamente el proceder investigativo que el doctor de Aquino tiene cuando inicia su estudio sobre la cuestión de los nombres divinos. Por lo tanto, nuestra fuente será la cuestión 13 de la prima pars de la Suma de Teología. La materia de la cuestión 13 versa sobre la posibilidad de elaborar un discurso verdadero sobre Dios. En el léxico aristotélico tomista, decir que un discurso es verdadero significa que se trata de una interpretación, es decir, se afirma que algo es y efectivamente es, o se niega que algo es y no lo es. En efecto, el sentido de la interpretación en la Edad Media está vinculado al tema de la verdad y por ende a aquello que es real, puesto que veritas est adequatio rei et intellectus. Así, tenemos que toda interpretación es un discurso. Sin embargo, no todo discurso constituye una interpretación. Solo el discurso enunciativo merece llamarse interpretación. Por lo tanto, el interés de la cuestión 13 se centra en este tipo de discurso que llamamos enunciación o simplemente discurso veritativo, porque solo él implica que el lenguaje del hombre, incluso en el caso especialísimo de Dios, se sustente en algo verdadero y real. Por lo tanto, la primera pregunta, ya que estamos observando los inicios de la investigación, la primera pregunta, repito, que el santo de Aquino aborda es la siguiente. ¿Es posible realizar un discurso veritativo de la naturaleza sublime y trascendente de Dios? ¿Es posible afirmar que nuestro lenguaje finito sea en este sentido teológico? El planteo, por lo que es primero, es muy propio del Aquinate, tanto que es un signo característico de su metodología. Por lo tanto, lo inicial que buscará determinar el doctor común es el tema de la conveniencia de las naturalezas, lenguaje humano y la naturaleza divina. En dicha consideración intervienen entonces estas dos naturalezas. Por un lado, la del lenguaje humano, por otro lado, la naturaleza de Dios. Con respecto a la primera, se deberá atender cómo inciden las diversas consideraciones que se posean sobre la naturaleza del lenguaje. Muchos disensos entre autores y escuelas de pensamiento aquí tienen su origen, por lo cual, si las concepciones sobre el lenguaje que se posean no se explicitan, se estarán estimulando sin pretenderlo no pocas interferencias. Además, en la concepción sobre el lenguaje se cristalizan las posiciones metafísicas de fondo que se tengan. Evidentemente no es lo mismo provenir de una tradición filosófica que sostenga que el ente se funda en la sustancia o de una corriente que la considere incognoscible. Ahora, con respecto a la naturaleza divina, es posible que aparezcan los cruces provocados por los distintos conceptos e imágenes de Dios. Para graficar lo dicho, se puede pensar en lo distinto que resultará el tema de Dios si es considerado como trascendente en extremo o si se lo concibe con las potestades de una trascendencia media o relativa. Mi propuesta es enfatizar las implicancias sumamente positivas que conlleva la noción tomasiana de conveniencia con las que inicia el tema. Precisamente la conveniencia no es algo en lo que los intelectuales se detengan con frecuencia, motivo por lo cual realzarla constituye una aportación. Santo Tomás aplica la noción de conveniencia en muchas cuestiones, especialmente de sagrada teología. Dicha noción puede utilizarse en primer término de una manera lógica. Por ejemplo, cuando se consigue dar una definición, cualquiera que ésta sea, lo que se hace es establecer una conveniencia entre lo definido y la definición.
Con ello se determina una conveniencia referida a lo que es la cosa, es decir, entre una cosa y su esencia. De igual modo, en la segunda operación intelectual se podrá establecer conveniencia no entre un concepto que oficia de sujeto y otro que lo hace de predicado mediante una cópula, sin llegar aún a juzgar propiamente. Dice Mauricio Villot, la cópula debe llevar el asentimiento del que enjuicia. Si no lo lleva, su función es meramente copulativa. Si lo lleva, su función se convierte en judicativa. En segundo término, la conveniencia puede ser ontológica, es decir, ya procura establecer una correspondencia entre dos naturalezas. Este tipo de conveniencia es la que distingue nuestro caso, ya que en el artículo 1 de la cuestión 13, Tomás pone en relación la naturaleza de Dios con la del lenguaje, con el objetivo preciso de observar si es posible declarar una correspondencia entre ambas naturalezas. Para la visión tomasiana, llegar a establecer conveniencia ontológica significará haber hallado un concepto complejo, el cual conlleva una necesidad interna, puesto que deben darse simultáneamente dos condiciones para cada naturaleza en cuestión. Por un lado, será ontológicamente conveniente algo que sea correspondiente a una naturaleza. Y por el otro, será necesario que ese algo correspondiente también sea posible. Lo conveniente y lo posible no son algo que necesariamente se identifiquen. De hecho, cualquier enfermedad no es conveniente al hombre por ser un estado no correspondiente a su naturaleza, aunque por supuesto pueda ser posible. Así, solo lo que corresponde con posibilidad positiva a una naturaleza será el criterio que determine la conveniencia. En síntesis, la conveniencia puede significar el modo en que una determinación le adviene a una sustancia, ya sea a la manera de un proprium o de un acto o de un cambio o afección. La conveniencia en el caso del ente divino va a precisar de una interpretación para que aquello que se añade a la naturaleza de Dios con una anunciación y posterior atribución no desarmonice con nada contextual y así su aporte sea un total beneficio. En este sentido, la cuestión del lenguaje sobre Dios necesita que la naturaleza divina por una parte y la naturaleza del logos humano por otro sean conocidas para ver si es posible determinar entre ellas que el lenguaje humano pueda ser teológicos. Este es el objetivo del artículo primero. Por diversos motivos, la noción de conveniencia es máximamente provechosa cuando tratamos de Dios, especialmente cuando ponemos en juego una consideración directa o indirecta de su trascendencia. La noción de conveniencia permitirá pensar la naturaleza divina sin imponerle modos inadecuados, porque conllevan necesidad y nos posibilitará entonces hablar de Dios, quien excede el orden predicamental. Expresar es necesario que el lenguaje humano alcance a Dios no trae inconvenientes. Ahora decir es necesario que Dios sea alcanzado por el lenguaje, ya esto provoca problemas. El angélico esquiva este problema al hablar de la noción de conveniencia. ¿Es conveniente a Dios ser alcanzados por el lenguaje? Puesto que ningún hallazgo de conveniencia podrá ser válido si implicara una necesidad en Dios, porque esto terminaría menoscabando el obrar libre y gratuito de la naturaleza divina. Para dar un ejemplo de un proceder distinto, cito al filósofo analítico Christopher Hughes. Él sostiene que Dios, por ser omnipotente, debe desembarazarse necesariamente de su omnipotencia, ofreciéndola a otro. Su planteo, por supuesto, no indaga por la conveniencia.
Su requerimiento viene solo del análisis mismo del significado de omnipotencia. Que es omnipotente Dios significa Dios puede todo. Por lo tanto, si el ente divino no cediera a otro esa perfección, el ovni de su poder quedaría cuestionado y más tarde descartado. Por lo tanto, mediando la cesión de esta perfección de omnipotencia, ella ya no sería un indicativo suficiente de la esencia divina. La muestra de que Dios es omnipotente pasaría precisamente por dejar de serlo. Así, vemos que su metodología satisface al pensamiento, pero no lo dispone para abordar lo real. Ahora, algo muy distinto sucede si se considera la omnipotencia de Dios como esencial. Ciertamente este ya sería un análisis entitativo, que no surge de la examinación de un significado, sino de la observación atenta de la red divina. En este caso, la omnipotencia jamás podría ser donada a otro, puesto que es constitutiva de Dios, y no habría motivos convenientes para que Él se desligue de ella contra esencia. Esto se determinaría, por supuesto, como inconveniente. Volviendo al tema de los nombres divinos, Santo Tomás establecerá que hay conveniencia positiva entre Dios y el lenguaje humano. Con esta propuesta doctrinal habrá culminado un primer esfuerzo que previamente ha dado un paso que siempre, por supuesto, está en la línea de lo primero, puesto que en toda operación intelectual hay algo primero que comprender. En dicho orden se ubica el principio noético o el principio de inteligibilidad. La función de un principio noético consiste en ser la clave que nos guía a las conclusiones, por el cual también se solventen las dudas y se reduzca la multiplicidad de cuestiones a algo uno, ya que estamos reparando en cómo el doctor Aquino se maneja al inicio del tratamiento de la cuestión de los nombres divinos. Se puede detectar que su paso inicial consiste en presentar el principio de inteligibilidad de la cuestión 13, que no es otro que el modelo semiótico aristotélico. Secundum philosophum, voce sunt signia intellectum, et intellectus sunt rerum similitudines, et sic patet quod voces referuntum ad res significandas mediante conceptione intellect. De todos modos, hablando de lo que es primero, no queremos otorgarle a nuestro principio noético el significado de primer principio. Como dice Santo Tomás, non omne principium est principium primum. Solo las proposiciones per se note operan como primeros principios a partir de las cuales se justifican los conocimientos que han de derivarse. En nuestro caso, el principio de inteligibilidad está constituido por una preposición del tipo per alia nota. Para comprender entonces este principio será preciso que previamente se posean las definiciones de qué es lo concerniente al sector semiótico nomen, qué al sector ratio y qué al sector res. De igual modo, para poder comprender qué concierne al sector nomen, se debe comprender previamente qué es el nombre y el verbo, luego qué es la negación, la afirmación, la proposición y así el discurso, es decir, todos los elementos incluidos en el plan programático que Aristóteles consigna en su obra Perihermeneias 16a1. También, por supuesto, esto lo hace el filósofo al inicio de su estudio. Y lo mismo habría que decir también del sector ratio en cuanto a las pasiones del alma o pacémata, y también al sector res o el sector de las pragmata. Esta concatenación de definiciones, una vez corroboradas,
nos pondrá en posesión de un sólido principio noético indispensable para hacer el abordaje de la cuestión de los nombres divinos. Nuestro principio de inteligibilidad nos hace entender que si deseamos tratar algo relativo al lenguaje, no puede hacérselo de cualquier manera, sino que previo a él, sustentando el nomen, se hallan las fundamentaciones de los sectores semióticos ratio y res. Este es el modo que Santo Tomás entiende, que el estagirita entiende, valga la redundancia. Por lo tanto, el orden lingüístico no se justifica a sí mismo, sino que depende del orden de las concepciones del intelecto, el sector de las ratio, y estas a su vez no son autosustentables, sino que se fundamentan en el orden de la realidad extramental, en el sector semiótico de res. En este sentido, Santo Tomás no consentiría ningún giro lingüístico que le dé prevalencia al sector nomen del modelo semiótico. Ahora bien, del principio de inteligibilidad se desprende una consecuencia central. Secundum igitur quod aliquid a nobis intellectu conosci potest, sic a nobis potest nominari. En el principio que queda establecido que nuestra capacidad de nombramiento en sentido absoluto siempre será consecuente, dependiente y conforme con nuestra capacidad de conocimiento. Así, Santo Tomás establece una continuidad entre verdades. Según el filósofo, su modelo semiótico, así entonces, según que algo pueda ser conocido por nuestro intelecto, entonces podrá ser nombrado. Por lo tanto, de lo enseñado por Aristóteles se deriva una proposición universal de máxima extensión, puesto que como sustrato tiene a todo ente. Lo que pueda ser conocido, eso será lo que pueda ser nombrado. Aquí puede observarse también el estilo procesual del angélico. Primero expone el principio de inteligibilidad completo, explicitando los tres sectores semióticos, y luego lo adaptará con otras proposiciones, donde algún sector podrá quedar como supuesto o implícito, con el objeto de simplificar. Por lo tanto, las conclusiones que se obtengan igualmente irán quedando resueltas en el principio. Ahora, debido a la exuberancia ontológica de Dios, nunca al alcance directo de nuestra experiencia intelectual, el modelo semiótico para nuestro caso debe incorporar una salvedad. Esta modificación provoca que el modelo semiótico no funcione como de costumbre, lo que va a impactar en nuestras concepciones verdaderas sobre Dios, puesto que ellas se obtienen a través de una mediación objetiva y nunca directamente. Esta mediación objetiva plural son las cosas mismas, es decir, se hace ex creaturis, las cosas mismas en cuanto a su formalidad de ser criaturas. Sin la mediación ex creaturis derivada de la causalidad y participación divinas, que son también concepciones filosóficas, el ente divino quedaría fuera de nuestro horizonte cognoscitivo natural. De esta manera, por el agregado de una equivalencia, se sostiene aquella proposición universal sin excepciones. Solo lo conocido es nombrado. Lo conocido entonces ex creaturis será nombrado ex creaturis. De este modo, el tratamiento permite evadir el ontologismo, puesto que no captamos a Dios inmediatamente, sino por mediación, y al modo de fundamento de una relación que otorga sustento ontológico a las cosas por ser creadas, es decir, dependientes del ente divino para ser. Por lo tanto, esta concepción relacional de la realidad en el sector ratio quedará contenida en una superratio, como afirma Leo Elders.
la cual nos permitirá nombrar a Dios a través de distintas nominaciones. De este modo se verifica la vigencia funcional del modelo semiótico completo, también incluso en este caso tan particular del ente divino. Se puede observar entonces que la perspectiva atomista es una posición intermedia entre la evidencia divina que postula el racionalismo y su vertiente ontologista y la inevidencia y absoluta inaccesibilidad de Dios que promulga el agnosticismo, el ateísmo, el apofatismo extremo y la ocultación del misticismo. Todas estas doctrinas implican una determinada consideración de la trascendencia del quid divinum, posicionándolo entonces en el sector res del modelo semiótico. La modificación que Tomás ha incluido influye determinantemente, ya que Dios no ingresa como de costumbre, es decir, como cosa simpliciter o restantum al modelo semiótico, sino que ingresa como cosa secundum quid o res et sacramentum, es decir, las cosas y sus perfecciones como signos de ese fundamento entitativo que da la relación creatural que las constituye. Por lo tanto, el modo de ser que ingresa al modelo semiótico no es Dios directamente, sino que es Dios, pero como causa per se de un efecto per se, es decir, el ese que alcanza a todo ente. En la respuesta positiva a la cuestión de la conveniencia, se vinculan entonces tres niveles. En el primero y más universal, de acuerdo con la naturaleza del lenguaje referida en el modelo semiótico, tenemos que para todo ente, el nombre significará la res por medio de su ratio. Luego tenemos un segundo nivel, donde queda asumida nuestra nociología, puesto que sí y solo sí, lo que es conocido podrá ser nombrado. Finalmente, en el nivel más particular del ente divino, así como Dios es conocido ex creaturis, así también, sí y solo sí, Dios podrá ser nombrado ex creaturis. En esta concatenación de niveles se centra la prueba aquiniana que declara la conveniencia Dios-lenguaje. Por lo tanto, con la determinación positiva Dios-lenguaje, se ha detectado asimismo una razón de conveniencia. Entonces, aquella modificación al modelo semiótico llamada ex creaturis ahora puede designar positivamente la razón de conveniencia hallada. Por lo tanto, llamamos razón de conveniencia ex creaturis. Ella nos indica, nos señala el espacio de mediación hallado por el Aquinate, en donde la naturaleza del lenguaje y la de Dios pueden estar en correspondencia. En esta franja se fortalece entonces la inteligibilidad de nuestra temática. Ahora, podríamos preguntarnos sobre qué atributo divino se funda este juicio de conveniencia emitido. Cuando Tomás aplicaba la noción de conveniencia al tema de la encarnación, la razón de conveniencia reposaba en la perfección divina de ser maxime bonum, puesto que bonum est diffusivum sui. Esto proclama que a Dios le conviene por perfección de ser una máxima donación en carne. Ahora, sin desmedro de la difusividad del bien, y con respecto a este nuestro asunto del lenguaje sobre el quid divinum, es más razonable apoyar la razón de conveniencia en la comunicabilidad de Dios. Comunicabilidad que puede llegar al nivel del logos debido a la comunicabilidad del acto, privilegio que Dios ostenta perfectísimamente por ser acto puro por un lado
y poseer el acto primero y perfectísimo por el otro. Por lo tanto, Dios disfruta de toda la actuosidad del acto. Así es propio de la ratio actis comunicarse en la medida de lo posible, recordando lo importante que es lo posible como nexo para establecer conveniencia. Dice el Aquinate, la naturaleza de cualquier acto consiste en comunicarse a sí mismo en cuanto sea posible, por lo cual cada gente obra según que esté en acto. Ahora, obrar es obra que no es otra cosa que comunicar aquello por lo cual el agente está en acto, según por supuesto sea posible. En cambio, la naturaleza divina es acto máximo y purísimamente, por lo que también ella se comunica a sí misma en cuanto sea posible. De esta manera, basándonos en la comunicabilidad divina, es posible armonizar intelectualmente que Dios sea tocado por el logos del hombre sin ser trastocado por él, es decir, sin que quede mancillada su naturaleza divino trascendente. Desde esta perspectiva de llegada, las cosas entonces han cambiado, puesto que el ente divino, al principio, por ser absolutamente trascendente, parecía rechazar la posibilidad de que él pueda ser alcanzado por nuestro lenguaje finito. Ahora, en cambio, porque hemos podido determinar la conveniencia, apoyándonos en el ser mismo de Dios, por eso parece entonces que la naturaleza divina la percibimos como impulsora, por privilegio de su máxima grandeza, para ser encontrada por nosotros en la medida de nuestras posibilidades. De esta manera hemos hecho rápidamente un sucinto recorrido para ver cómo el santo de Aquino se maneja, sobre todo en los inicios de su investigación sobre la cuestión de los nombres divinos. El Aquinate primero establece la conveniencia y así se basa en lo que las cosas son y no parte como los analíticos en los que el significado de las cosas parece darnos. De esa manera, la semántica indivinis tomista o tomasiana se va a centrar en la objetividad del ente.